tardes a todas, a todos. Agradecido totalmente de participar en esta reflexión colectiva organizada por la Asociación de Psicólogos Sociales y la Corriente Mariano Moreno de Trabajadores de la Educación. Ningún gusto, una emoción encontrarme con tantos rostros conocidos, con tanta gente con la cual hemos transitado luchas y peleas y digo, me siento complacido porque yo vengo de los dos palos, tanto de la organización del Congreso BCP al 1973, donde fundamos ETA y donde además a mí me tocó el honor de estar en la comisión de elaborar la declaración de principios de CETEA. También fui uno de los una reflexión sobre esto que es crónica del espanto, contextos y conductas disruptivas en el aula. O sea que vamos a hablar de la tragedia de San Cristóbal. Decimos muerte, decimos dolor, decimos pánico en una escuela. Y nos interrogamos sobre los hechos y las causas profundas que se conjugaron para su gestación. Nos conmueve el impacto que tiene estos sucesos en el conjunto de la población y particularmente en el universo adolescente. Ustedes conocen, saben, han leído, brotaban amenazas de atentado con riesgosas identificaciones con el victimario de San Cristóbal. Amigas y amigos, algo del orden de lo siniestro recorrió las estructuras no solamente de las instituciones educativas del país, sino también de la sociedad. ¿Qué está oculto en el subtexto del mundo adolescente que emergió violentamente con este trágico hecho? Por eso, abocarnos a desentrañar la causalidad de estos fenómenos no es solo un desafío, sino también una exigencia, tanto para psicólogos sociales como para trabajadores de educación, profesionales y operadores en salud mental y para el conjunto de la población. Solo en este camino es posible que podamos elaborar estrategias preventivas para frenar y evitar la repetición de estos trágicos hechos. Por supuesto que en la sociedad, cada sector social, cada clase social enuncia su propuesta para resolver estas situaciones.
y es lógico que así sea. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad, Pablo Cocosioni, reveló que cada operativo por amenazas intimidatorias en escuelas de la provincia demanda una erogación de 5 y 6 millones de pesos. Y sacan una resolución por la cual le quieren cobrar a las familias esta cantidad. Familias de, como siempre, y me permito hacer una aseveración, la derecha se fija en los síntomas, pero jamás mira las causas. Porque como vamos, por lo menos es lo que yo quiero expresar en tesis básica, esto que emergió en San Cristóbal no es sino la consecuencia de múltiples determinaciones que en un momento determinado explotaron a través de este hecho. Claro. La derecha lo único que ve fue eso. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que además que el ministro de Seguridad estaba el ministro de Educación, un muchacho José Goiti, que yo sé que fue becado durante 2 periodos de las facultades de Ciencias de la Educación. Pero además no solamente estaba el ministro, un especialista en educación, especialista después de esto, sino que estaba también la subsecretaria de Salud Mental de la provincia. Entonces, ustedes se dan cuenta que esto que obligarle a las familias que han tenido, no sé, la desgracia, lo que sea, de que un hijo se ve involucrado en una situación de esta, cobrarle 6 millones de pesos, no tiene una raigambre profunda que viene desde esta teórica en sociología que es Patricia Bullrich, que anunció esto, el que las hace las paga. Eso lo toma así, el que las hace la paga. Pero también hay otra cuestión, el que las hace la paga. Le pregunto, le preguntaría a la Paco, Patricia, que ahora se está candidateando para presidente de Turquía, esto nos suena a la ley del Talió, ¿se acuerda? La ley del Talió. Solo que la ley del Talió fue enunciada en el código de Hammurabi. ¿Saben cuántos años hace de esto? 1750 años antes de Cristo. Patricia Bullrich, ¿de dónde sacan, no es cierto, sus 1700 años de Cristo? Al llegar en 2000, ¿cuánto va a ser? Casi 4000 años. Tan poquita salida, Patricia, ¿no? Pero lo peor de esto no es eso, sino que Patricia sabe que no se enteró. Fíjense, yo soy ateo, pero a veces alguna cosa leo. En San Mateo, en el sermón de la montaña, Cristo, digamos, propone la derogación de esta ley. Patricia, ¿no te enteraste? 2000 años que la ley del talión no funciona, igual a hacer funcionará. Y nuestros ministros, lamentablemente, la toman. Pero dejemos este hecho y vamos a lo nuestro. Yo le dije, voy a enunciar 3 tesis y algunas reflexiones sobre este tema. Primera tesis. Los hechos de San Cristóbal y las inmediatas derivas provocadas han desnudado la crisis en la que están involucrados no solo la franja adolescente de la sociedad, sino también la escuela y el país del cual
de educación es parte y expresión. Debemos a Pichón Rivero el que nos ha enseñado a enfocar estos fenómenos desde el método dialéctico. Lean conversaciones con Enrique Pichón Rivero y hay una parte donde Pichón plantea que el método dialéctico es uno de las vigas maestras de la psicología social. El concepto principal del método dialéctico, ¿cuál es? El de la totalidad. La unidad compleja y contradictoria de todo con sus partes, en un proceso constante de devenir, de transformaciones, de modificaciones. Por lo tanto, decimos, en este trágico episodio está condensado múltiples conflictos que involucran no solamente al victimario y su núcleo familiar, sino también al sistema educativo, a los contextos socioculturales que han tenido incidencia y a la sociedad actual con sus políticas de ajuste y imposición de las violencias desde el Estado. Vamos a referir nuevamente a este tema. Segunda tesis. Algunas personas tramitan sus crisis adolescentes, a veces, con crisis psicóticas que moderan su expresión, toman prestado temáticas vigentes en la cultura hegemónica de su medio. Se apelan a los recursos que le ofrecen tanto los contextos socioculturales como la historia social de su zona. A ver, el material que forma las situaciones delirantes de quienes hacen crisis psicóticas se toma de las situaciones culturales a donde pertenecen y la historia social que suceda por hecho de una razón. San Cristóbal, 1992-93. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en San Cristóbal? Fue la privatización de los ferrocarriles. San Cristóbal, población de más o menos 14, 15 mil habitantes, tenía más de 1.000 y pico de trabajadores ferroviarios. La privatización dejó en la calle a todos esos hace 30 años. Produjo una implosión social, económica y cultural en la población. Muchos obreros ferroviarios tuvieron que emigrar de San Cristóbal. Se produjo una situación. Se modificó la estructura económica y la estructura social. Con ello, aparecieron, todos los trastornos que traen estas explosiones sociales: depresión, angustia, devaluación, crisis en la salud mental. En los jóvenes incidió de tal manera porque una gran cantidad de jóvenes se iniciaban tanto en una escuela técnica del ferrocarril como también en las prácticas que realizaban en el ferrocarril. Una situación de desamparo, de angustia, de dolor. 30 años, les pregunto a ustedes,
Todo esto habrá quedado vigente en la conciencia de los pobladores de San Cristóbal, dejándolo como una hipótesis, ¿eh? Para investigar. ¿Eh? He recurrido a varios especialistas en salud mental. Cito únicamente Lisa Groh, que es una psiquiatra infantil, que nos indica, dice que cuadros psicopatológicos como psicosis histéricas pueden aparecer en adolescentes con disposición introvertida, solitaria y retracción, o encierro sobre sí mismo. Después vamos a revisar cuál fue el perfil psicológico de este chico del victimario. Esta crisis generalmente las producen jóvenes con altos niveles de vulnerabilidad, desde el punto de vista de vulnerabilidad emocional, vincular, cognitiva, neurobiológica. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Esta es una condición que restringe las posibilidades de un ser humano para enfrentar operativamente los conflictos de la cotidianidad. Todos saben que vivir implica abordar conflictos y si tenemos los recursos internos necesarios los podemos resolver y si no tenemos los recursos porque después vamos a ver que vivimos en una situación de vulnerabilidad, a ver, esto se transforma en causar no solamente de ampliaciones en la salud mental, sino también de intentar sacar y tapar esto mediante el consumo de sustancias. Tengamos presente que esta configuración interna tiene su origen en procesos de carencias materiales, afectivas, de apegos seguros, de sostenes familiares, que han afectado al cachorro en los primeros años de su vida. ¿Cuántos pequeños, cuántos cachorros fueron afectados por la crisis que provocó la privatización allá por los años 92, 93, 94, desde este gobierno idealizado de David Domínguez, que además eh, tenía sus cuentas pendientes, se recuerdan, Río Tercero, y lo que fue la gran explosión, así. Digo porque no por nada tomado como bandera por la actual administración libertaria. Dado que la adolescencia es un periodo de cambios y mutaciones donde se está redefiniendo permanentemente identidades sociales, sexuales, intelectuales y culturales, la persona, el adolescente, queda a veces a la intemperie y fragilizado sus recursos y estrategias defensivas, o sea, más respuesta a las condiciones traumatizantes de los contextos. Esto es lo que suponemos que ocurrió con el adolescente victimario. De las informaciones que fuimos recogiendo del medio, se conocía que atravesaba un cuadro de salud mental delicado, con tratamientos previos, problemas familiares, no solamente padres separados, sino el padre tenía problemas de consumo, la madre problemas psiquiátricos. Existen además, por lo que dicen los medios, existen además antecedentes de autolesiones e intentos de suicidio en este adolescente.
Después vamos a ver cómo se materializa esto en todo lo que venimos describiendo. La tercera tesis, los contextos sociopolíticos, culturales, la totalidad, impactan produciendo efectos en las instituciones, en este caso la escuela, la familia, de las personas, operando a través de las condiciones internas. Repetamos esto porque esto es muy importante para después lo que vamos a desarrollar. Los contextos socioculturales altamente problematizantes y conflictivos, ¿no es cierto?, impactan en las instituciones y en las personas a través de las condiciones internas. De hecho, que sí, estamos hablando de personas fragilizadas, de personas con serias dificultades en salud mental, estos contextos socioculturales van a tener mayor incidencia y van a provocar efectos más deleterios, ¿no es cierto? ¿Qué queremos decir? Y a cuándo vamos? Unas palabras que han tenido en la última revista que recomiendo, dice, las condiciones, los contextos, dice Ana Quiroga, son, por ejemplo, la guerra del permiso en Palestina, las situaciones y expulsiones territoriales, el despojo de la tierra, la devastación de las culturas, como también el desempleo, la desalarización, la pobreza, la indigencia y el crecimiento de una población en situación de calle. Todo esto va a incidir en la precarización de los vínculos, en el desfondamiento de las instituciones y en la pérdida de su condición de sostén interno y externo y en la invasión de la incertidumbre. Ustedes saben que las instituciones y la familia es una institución, es decir, va a sostener las estructuras subjetivas, es una de las funciones, pero cuando la familia está fragilizada, va a desaparecer o va a estar totalmente limitado esa función. Caes, uno de los grandes psicólogos, nos había enseñado cómo, las estructuras de la subjetividad se desarrollan en múltiples apoyos familiares, sociales. Es decir, cuando esos apoyos están cuestionados, tenemos las consecuencias que tenemos. Estas situaciones acosan a millones con vivencias de fracaso, resentimiento, aumento de las fantasías persecutorias, depresión y sobre todo saben pérdida del sentido de la vida. Habría completamente esto que no sea la promoción de un individualismo feroz y la vigencia necesita con la conclusión de la alteridad. El otro desaparece como el prójimo. Nos encerramos en la propia piel. La burbuja narcisista crece. Y esto fíjense que una de las primeras que produjo esta cosa fue la Thatcher. Thatcher decía, no hizo nada. Hay personas individuales. Estos muchachos la vuelven a tomar y pretenden avanzar con esto. Este es el marco general, pero las
vuelvo a remitir esto porque es muy importante. Las instituciones y las personas lo metabolizan de acuerdo a sus condiciones internas. Y aclaro esto para que nos... Si bien tenemos a un sector de la juventud en condición de desesperanza, de descreimiento, de impotentización y de cercenamiento de proyecto, hay una población adolescente que a pesar de todas estas trabas estudia, trabaja, participa en gremios, en agrupaciones estudiantiles. Ustedes vieron ayer la gran marcha reivindicando la educación pública y la defensa de la universidad pública. Más de 1 millón de personas, de los cuales un porcentaje altísimo eran jóvenes y adolescentes. Quiero decir, no nos engañemos, no todo está perdido. Y además hay otra cosa más que me interesaría señalar. La derecha, los libertarios, tontos, estúpidos y ciegos, no saben que están prohijando a sus enterradores. Quienes hayan seguido las muchas impresiones que he visto en la televisión han visto la cantidad de jóvenes, de adolescentes y de gente que, tanto en fábricas ocupadas como en gremios, como en las escuelas, como en las facultades, se están levantando en una postura, reivindicando sus derechos y marcando a fuego lo que implican estas políticas que van contra el pueblo. Estúpidos. Ustedes están alimentando a sus servidumbre. Y no ha pasado tanto tiempo para que esta muchachada esté al frente de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, etcétera, etcétera, y impongan otras políticas. Yo de eso estoy seguro. La psicología social nos ha enseñado a estudiar los fenómenos subjetivos a partir de su relación con la base material de la sociedad. Por lo tanto, no es nada más mencionar que estamos en una fase mundial del imperialismo donde predomina el capital financiero sobre el capital productivo. Vea, en el tomo 3 del Capital, Marx dedica un capítulo a este tema y las desviaciones ideológicas que provocan la cabeza de mucha gente el suponer el papel de capital financiero donde se supone que el dinero genera dinero. Vean cómo son las propuestas económicas de estos muchachos. Ellos creen que, que la riqueza no es la producción material, sino es dinero, que va a generar dinero. Bueno, así estás. Y así tenemos proliferación de paraísos fiscales, burbujas especulativas, criptomonedas, producto de organizaciones neoliberales, donde funciona esta alienación, donde se supone que el dinero provoca dinero. Es en este mundo convulsionado donde sí se gestan bolsones de jóvenes descreídos, desesperanzados. Bolsones, dije, y sin posibilidad de futuro. Son presas de sectas
y de corporaciones nihilistas con fuertes connotaciones tanáticas. Yo sospecho que además algún muchacho de la CIA debe estar metido en la promoción de estas sectas, ¿no? ¿Qué pasa? Le quiero decir que sí. Digo, si alguien no lo sabía, por ejemplo, que no solamente la promoción de la droga, en el mundo de la droga está totalmente, digamos, regimentado desde arriba, digamos, por las organizaciones de inteligencia y de seguridad de los países imperiales. Esto lo podemos charlar un día. Creo que hay un libro, no sé si es mío y sobre políticas de droga donde trato ese tema. Me refiero, bueno, el ultimario de San Cristóbal parecería que estaba influido por alguna de estas sectas. Lo que se conoce, lo que dicen los periódicos, los medios. Dicen los medios, el adolescente compartía videos y dibujos, las figuras oscuras del historial criminal mundial. Figuras como Cosma de Morelli, al todo con una masacre en una escuela de Salva o de Jack Wichow, responsable de la masacre en el campus universitario de Virginia, donde murieron 23 personas. Se lo consideraba un muchachito que adolescente como un fanático de los John Trotter, o sea, de los jugadores sobre escuelas. Vamos viendo un perfil. Pero yo digo lo siguiente, para reflexionar, esto es, todo lo que hemos enunciado solamente son indicios, datos, opiniones que nos permiten ir compaginando, gestando una mirada que pueda significar y que nos permita dar cuenta de estos fenómenos. Por lo tanto, psicólogos sociales, docentes, trabajadores de educación, de todo, hay que estudiar e investigar profundamente toda la multiplicidad de determinaciones operables para poder realizar propuestas pertinentes a los fines de preservar la salud mental e instalar acciones preventivas en las instituciones, en el medio, en la sociedad. Hay mucho dolor, hay mucha angustia, hay mucho pesar en la calle. Hay que recorrer los barrios. Yo vivo y trabajo hace más de 50, casi 50 años en Barrio Llanero. He visto cómo se han ido cayendo, deteriorando en relaciones y como todos los días golpean a mi puerta gente pidiendo algo para comer. Entonces, tenemos que estudiar todo esto y nos corresponde elaborar las estrategias adecuadas. En particular para las instituciones educativas. Aquí sí es necesario la inclusión en la planta de especialistas en salud mental. Esto se lo digo a quien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el? Esto se lo digo a José Goytí, que es el ministro de Educación, y también a nuestra colega, la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguí. Liliana, por favor, vos que sos especialista, me parece que algo tenés que resolver sobre esto, ¿no? Entonces, necesario la inclusión de especialistas en salud mental, psicólogos sociales, operadores comunitarios, etc. Hay que dar un shock de delito en la sociedad.
Esta sociedad donde estamos todos destruidos, metidos para adentro, necesitamos algo que nos conmocione, pero que nos permita, a ver, aumentar y salir a la lucha, porque hoy la lucha es un elemento central para la configuración de la salud mental de nuestra población. Después voy a decir, tenemos que implementar esto en nuestros alumnos. ¿Quién lo dice a esto? Lo hicimos, ¿sabe cuánto? Hace 53 años, en la declaración del principio, cuando fundamos el se debía leer esto. Porque muchos dicen, después la ideologizan. Por favor. Pero que ideologizar a la gente. Y no es ideologizar. Ideologizamiento. Entonces, hay que destinar a la vez tiempo y creatividad para gestar climas culturales que priorizan en las escuelas, en las instituciones educativas, el cuidado de los vínculos humanos, ya sea tanto en la institución como en el aula. Hay que dedicar tiempo. Las reuniones de docente no hay que hacerlas cuando inicia el año y cuando se termina, para decirlo tres. Hay que debatir con fondo las cuestiones. Hay que poner las cosas sobre la mesa. No sabía, pues si bueno, 50 años se decía esto, ¿qué se va a decir ahora? ¿No? Todo esto se convierte en vínculos pedagógicos que son el principal instrumento de los aprendizajes polarizados. El vínculo pedagógico. Claro que hay que volver a leer a Pablo Freire. Hay que estudiar a Vygotsky. Hay que estudiar a nuestra querida, sí, María Teresa Niederhoff, que escribió un libro sensacional hace, ¿cuánto? 60 años. Maestro pobre, maestro gendarme. Y hay que leer también Enrique Gillot, Peter McLaren, son todos de la corriente pedagogía crítica. ¿Eh? Lo curricular, las distintas disciplinas son interdependientes con los criterios pedagógicos que atraviesan y ordenan las prácticas educativas en cada establecimiento escolar. El que solamente cree que a mí no me interesa esto, yo doy mi materia y ya. Esto es expresión de una concepción muy profunda que atraviesa nuestras escuelas. Tenemos que debatir esta cosa. El positivismo que se ha apropiado y que está promovido por estas cabezas. Curricular con los criterios pedagógicos, pedagogía típica. Estas cuestiones son fundamentales para modificar criterios que terminan sosteniendo esto que decía Paulo Freire, educación bancaria, depositación, una cabecita de... Hay que volver a Paulo Freire. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué recuerdos se tomaron en la escuela donde aparece esto, donde se conocían los problemas y las inclinaciones del temario? Es cierto que no podemos cargar sobre los docentes que están de una manera tensionados, sostenidos, que necesitan tener 2 turnos para poder acumular un salario que les permita
subir un poquito el índice de la pobreza. Eso es cierto también. Pero la resolución de este tema no se va a lograr metiéndonos para adentro. Metiéndome en la libertad. No, yo tengo mucho laburo. Porque las condiciones salariales de los trabajadores de la educación no son solamente una cuestión que atañe solo a ellos. Esta está enmarcada en la lucha por la defensa de la educación pública, por mejoras en las condiciones laborales y compromete a todo el colectivo social, docente, administrativo, y también a los padres y también a la comunidad. Fíjense, en esta lucha que tiene que participar, tenemos que generar conciencia, que participar nuestros alumnos. Esta lucha afianza los vínculos humanos, favorece los sentimientos solidarios y cooperativos y ponen en cuestionamiento la crueldad y los criterios individualistas y narcisistas elevados a canon por el credo libertario. Les pregunto a ustedes, les pregunto a ustedes, toda la gente que ayer participó en esa extraordinaria marcha, ¿no salió diferente después de esto? Encontrarse con el otro, el sostén solidario, el sostén cooperativo, la integridad, todo puesto en la acción. Entonces, sintetizando, hay que volver a releer la declaración de principios de Huerta Grande, acta fundacional de CETERA. Hay que volver a estudiar también a las principales figuras de la pedagogía crítica, como Pablo Freire, Henri Giroux, Peter Marlaven, como también a Vygotsky y a nuestra querida María Teresa Lindelof, con la cual yo tuve el gusto de trabajar en el Instituto Superior del Magisterio, que fue una de las fundadoras de la Escuela de Santa Lucía. Muestra totalmente y exprime esto que tiene tanta vigencia hoy que ¿no es cierto? Yo para cerrar, le quiero leer esto. Declaración de Principios de Huerta Grandes, Fundación de CETERA. Fíjense lo que dice, escuchemos atentamente. El proceso de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que nuestra patria necesita para eliminar la dependencia, completar una sociedad justa y el pleno ejercicio de la democracia, requiere que la educación prometa el desarrollo de la conciencia y actitudes científicas y críticas de los educandos frente a la realidad y la sociedad, a fin de que impulsen ese proceso, realizándose así social y personalmente. Dice, el docente, trabajador de la educación, trasciende la condición de mero transmisor de conocimiento para actuar permanentemente como un factor importante del avance social que posibilitará, escuchen esto, la auténtica liberación del hombre, la patria y los pueblos. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos una propuesta ahora. La idea es poder cambiar un poquito la modalidad de siempre. Esto, bueno, además de escuchar, sino que tomar un poco la posta, un rol más activo. La idea es, para quien quiera, vamos a armar 3 grupos y durante 20, 25 minutos poder retrabajar algo de lo que nos haya resonado, alguna duda, armar preguntas
¿sí? Y después volver al panel. La idea es trabajar estos 20 a 25 minutos en grupo. Ahora vamos a los coordinadores y las coordinadoras, nos vamos a dividir y después volvemos con el cierre de panel. ¿Les parece? Bien. Ahora un poco la idea es que ustedes, las coordinadoras, puedan expresar algo de lo que se discutió, si surgió alguna pregunta, alguna reflexión, también no necesariamente tiene que ser una pregunta, también puede ser una respuesta quizá que ya haya aparecido en alguno de los espacios. Así que paso el micrófono a quien me lo pida, quien quiera hacer una síntesis, pueden ser los coordinadores, pueden ser ustedes mismos, y después el final con el cierre de los disertantes. Allá. Bueno, nosotros en nuestro grupo había 10 asistentes, o sea, 10 personas, heterogéneos de diferentes profesiones, y allí, más que preguntas, que sí hubo una pregunta al final, pero sí se hizo un punteo de diferentes temas que salían de esto que se escuchó. Y lo primero que se habló es de los vínculos humanos, ¿no? Que cómo volver a estos vínculos humanos que hoy están fragmentados en las escuelas y en cualquier institución. Luego, sí, hablar de lo curricular que ocurre en cada escuela, que hace caer cualquier proyecto pedagógico, ¿no? Y también rondó mucho este tema de qué herramientas utilizar en las escuelas, porque la pregunta era, ¿alcanza solo con pedir psicólogos en las escuelas? Y ahí empezaron a hablar un poco de proyectos para las escuelas que tienen que ver con el psicodrama, trabajar con el cuerpo, con las emociones. Y ahora le voy a dar un segundito la palabra a una de las compañeras que estuvo en este grupo, que ella sí tiene una pregunta interesante. Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Martina y soy estudiante de Psicología en la UNR y me parece interesante pensar esto que estuvo pasando últimamente en las escuelas, que tiene que ver con lo que son las amenazas de bomba que hay, que cada vez son más. Poder leer como una especie de clave, como de lectura de qué es para lo que para ellos presenta una amenaza de la institución misma, que la terminan volcando, ¿no? Como de alguna manera dentro de la misma institución. Y también con todo esto que tiene que ver, bueno, con los tiroteos, con las amenazas de bomba, justamente leerlo en clave de lo que tiene que ver con lo explosivo, que es lo que a ellos los está estallando por dentro, que necesitan llevarlo a la misma escuela para poder quizás ser oídos o escuchados y que, bueno, se arme cierto revuelo o fragmentación, que también es lo que hace una bomba, ¿no? Se tira, fragmenta, explota todo. Bueno, que es lo que a ellos los está fragmentando y sienten que los explota y los estalla por dentro, que los llevan al lugar y que quizás no está siendo escuchado. Bueno, como cierre, salió la frase, la salida no es solo, sino que es colectiva y también involucrando a los padres con las instituciones escolares. Y otro más es tomen nota de los psicólogos sociales porque nos pidieron más espacios como este, porque no los podíamos sacar del aula. Gracias. Bueno, ¿quién quiere seguir? Bueno, buenas tardes. Nosotros tenemos una queja, nos quedó corto el tiempo, debo decirlo. La verdad que estuvo muy interesante también porque, bueno, también estuvimos con distintas disciplinas y bueno, y por lo tanto salieron muchos comentarios sumamente interesantes. Bueno, hubo un cuestionamiento muy fuerte sobre esta fragilización del tejido social y cómo también recae o sobrecae especialmente en los equipos docentes, ¿no? Que hoy están muy sobreexigidos, están cansados y las herramientas ya no están alcanzando. Entonces salió bastante esto de poder hacer nuevas preguntas, ¿no? Y que nos puedan dar nuevas respuestas, porque los marcos teóricos y los marcos conocidos
bueno, queda ahí como la pregunta si efectivamente siguen siendo o siguen dando respuestas ante estos escenarios tan complejos, ¿no? Bueno, también esto de los pedidos de otros equipos interventores dentro de las escuelas se hacen sumamente necesarios y que ya vienen siendo pedidos y solicitados desde hace muchos años ante un Estado que sigue sin escuchar estas demandas de las escuelas. Que bueno, esto también enfrentan con mucha soledad, ¿no? O todo desde la polarización, si se quiere, donde todo el problema termina explotando en las escuelas, ¿no? Y no se analiza más, en mayor profundidad las problemáticas sociales y cómo todo, otra vez el tejido social, está fragmentado o fragilizado. Bueno, también salieron reflexiones muy interesantes sobre, bueno, poder cuestionar el rol del Estado y dónde está el Estado, ¿no? Ante un Estado ausente o aparentemente ausente, creo que salió un poco esta invitación a poder ver dónde efectivamente está el Estado, ¿no? Sabemos que está, pero bueno, no donde se están evidenciando, se están expresando todas estas problemáticas de manera muy brutal. Bueno, también esto, todo el empobrecimiento y cómo impactó la tragedia de San Cristóbal en otras escuelas y en prácticamente todos los ámbitos. También hubo una invitación a mantener esto, para que no se nos olvide, ¿no? Colectivamente, que podamos seguir trabajando de forma grupal, ¿no? Las violencias en las aulas no son del aula, se expresan en el aula, ¿no? Y poder mantener esto en la memoria colectiva para que nos pueda seguir invitando a reflexionar, bueno, sobre cómo estamos viviendo actualmente. No sé si alguien del grupo quiere agregar algo más o... Eso. Bueno, sí, el grupo también fue bastante heterogéneo. Principalmente estaba compuesto por docentes, jubilados, jubiladas, trabajadores de la salud, psicólogos sociales, estudiantes de psicología social. Bueno, y la pregunta como que abre el disparador del grupo es más que nada en esto de cómo prevenimos, cómo es la cuestión de prevenir, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones preventivas? En relación a que lo que convoca principalmente de la actividad es buscar herramientas para poder abordar las distintas situaciones que se van generando en los espacios educativos. Y en esto de cómo prevenir también surge la pregunta de cómo conocemos, y en ese cómo conocemos también, que muchas veces conocemos pero preferimos no conocer porque no sabemos qué hacer, digo, el famoso fingir demencia, decíamos un poco. Bueno, y sale esto también de lo que ya salió también en los otros grupos, de cómo es en las escuelas, de que están muy centradas en sí mismas, trabajando en soledad, que cuesta mucho el trabajo en red, que se centra en lo burocrático y que eso te hace alejar un poco por ahí de poder estar atento y escuchar las necesidades de los pibes y las pibas. Bueno, eso, de ver también lo posibilitador, con qué contamos en las instituciones, partir de lo que tenemos, animarnos a decir no sé qué hacer, buscar de lo que tenemos para pensar lo creativo. Bueno, esto de la escuela como caja de resonancias, esto de que ir a las causas es lo central, pero que a la política no le guste ir a las causas. Entonces hoy la política educativa está centrada principalmente en el punitivismo, en protocolos, en responder castigando. Bueno, y en eso también se sumaron después 2 jóvenes estudiantes secundarios, que bueno, por supuesto que le depositamos la pregunta y que nos den la respuesta a ellos. No, digo, es muy interesante porque esto de salida de la escuela ya no es más la segunda casa. Los pibes y las pibas no se sienten cómodos en las escuelas, no se sienten contenidos, por más que dan, y ahora algunos portavoces, por más que nos den 800.000 charlas, si en mi casa hay quilombo y no hay guita, no nos va a resolver la problemática. Bueno,
digo, nos sacan los celulares, como esto de la respuesta punitiva, nos sacan los celulares, pero no ponen guita para que los docentes puedan planificar una clase que se acorde a lo que nosotros necesitamos escuchar. Bueno, un poco eso, para no repetir mucho, esto del desborda, no saber qué hacer. Y a lo último, surge también más el otro polo de empezar a organizarse y a desobedecer en los lugares que cada uno ocupa, animarse a desobedecer, a construir comunidad, a ver qué más, bueno, esto de... un montón de experiencias concretas de los lugares, pero en el cierre de esto decir, bueno, ¿cómo podemos organizarnos desde lo que hay como para poder construir la esperanza? En eso un poco justo se había acercado Horacio también, que dio un poco el cierre en relación a estos emergentes de citar a dos grandes pensadores, diciendo a los chicos, bueno, parece que están las antípodas, pero por un lado el Papa Francisco, que dijo hagan lío, y por el otro lado a Mao Zedong, que planteaba que bombardeen el cuartel general. Así como cierre me parece que está bueno. Bueno. No, respecto de, por ahí, porque está muy mencionado el impacto, las posibilidades, lo que se hizo en las escuelas, y viéndolo con un poquito de distancia, a mí me parece que se necesitó pasar rápido de esto, es decir, salir rápidamente de la situación. Con lo cual, porque era una situación que generaba miedo, que alteraba, y cuando digo miedo, no expresado con palabras, con situaciones peligrosas que podían sucederse, no era un acting la cuestión del miedo. Y me parece que se necesitó desde muchos ámbitos salir rápidamente, con lo cual no hubo palabras sobre eso. Cuando ustedes dicen ¿qué están expresando los alumnos a partir de una amenaza? No lo sabemos. No lo sabemos porque no hubo espacio para eso. Es decir, circulación de la palabra está funcionando como un eslogan. No está circulando la palabra, o por lo menos esas palabras o sobre eso. Es decir, es una convivencia sin algunas palabras, con lo cual la cuestión de los vínculos, cómo permanecen en la escuela, qué vínculos generan, hay algunos sobre los que no sabemos, porque no se trabajó, había mucha resistencia a hablar sobre esto, con miedo a que no se abone una situación que podía escalar o llevarnos hacia otro lugar. Con lo cual, también me parece, no sé, voy a estar con términos que no me resultan propios, pero quedó como una cuestión traumática. Mejor no hablemos. Pasó mucho, pero mejor no hablemos. Entonces, por eso yo decía la cuestión de las voces. Tenemos que retomar, incluso los docentes no pudimos hablar de eso. Por eso, fíjense que tenemos que salir de la escuela para hablar lo que pasa en la escuela. Entonces los espacios vamos a tener que generarlos. Y como yo, sí, como yo siempre digo, dentro de la tarea es hablar de la escuela no puede todo, pero algunas cosas puede. Entonces, desde la posibilidad y necesita, lo primero creo es que necesitamos retomar los temas, retomar estudios, retomar marcos teóricos, retomar algunas cuestiones, y hay otras que no conocemos. O sea, todo lo que nosotros desde nuestra generación, desde nuestra relación con la tecnología mencionamos, no significan lo mismo para unas 2 generaciones siguientes. Nosotros decimos redes sociales y para nosotros significa una cosa y para nuestros alumnos significa otra, la usan de otra manera, generan otras cosas a partir de eso. Entonces, hay un diálogo que no se está encontrando, me parece, o se está negando, no se está encontrando, hay diversas cuestiones sobre eso,
Y me parece que detectarlo es lo primero. El saber escuchar es lo que nos cuesta. Por eso. Escuchar a las voces reales, digo. Pero chicos, planteamos situaciones, todo queda escrito, pero hermoso, pero no se escucha en realidad lo que ellos les pasa. No escuché. ¿Qué tal? Dos cosas de lo que nombraba Erika. La primera es que el ministerio realmente nos mandó una circular después de lo ocurrido en San Cristóbal diciendo hablen de eso. Listo. Ni un link para por lo menos decir, a ver cómo, no sé, algo. Nada, hablen de eso y obviamente sobre lo punitivo. Pero decía, hablen de eso, pero poco con lo que... Hablen de eso. No, pero poco con lo que... Pero mesura y tener cuidado. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, nada, ninguna, o sea, una orden, ningún consejo, nada. Y lo segundo, una experiencia con respecto a esto de, capaz que te refieras a lo generacional entre el estudiante y nosotros. Nosotros el año pasado, le comentaba a una compañera, tuvimos una experiencia que hicimos con el Departamento de Extensión a la Comunidad de Medicina. Trabajamos con chicos en escuela secundaria por cuarto y quinto años sobre el tema de consumos problemáticos, pero apuntando a el uso de las tecnologías, más que nada, que es el consumo, todos los chicos consumen, digamos, las redes. Y fue muy emocionante porque fue en conjunto con estudiantes de medicina, de psicología, de trabajo social y de enfermería, que cuando hicieron el dispositivo de charlar el grupo, claro, pues 24, 25 años tenían los estudiantes de la facultad, con chicos de que no superaban ni siquiera el 8 de diferencia, y ver a los chicos nuestros de la secundaria hablar abiertamente con ellos, que digamos, ahí nos resignificamos y dijimos, claro, a nosotros nos ven viejos, nos ven grandes, nos manejamos evidentemente en otro nivel, y cómo con estos chicos, compañeros jóvenes, podían hablar y hablaban, de hecho hablaron y tuvimos que extender un poquito más porque todos querían hablar. Y bueno, era como para comentar, porque me vino justo a la cabeza eso y la experiencia que tuvimos con estos estudiantes, que estaban apenas graduados de la secundaria y tenían 4 o 5 años en la facultad, y como nuestros chicos de la escuela secundaria hablaron, bueno, nada, muy abiertamente y le contaron cosas que no conocíamos nosotros. Sí, bueno. Cerramos. Bueno, ahí tenemos un poquito de silencio. Prefiero hablar palabras. Bueno, vamos cerrando este encuentro y creo que es pertinente, referirse a dos aspectos de lo que ha producido, lo que se ha producido aquí. El primer aspecto es esta proposición por parte de la Asociación de Psicólogos Sociales y de una Asociación de Trabajadores de Educación, de poner en la agenda de nuestra y también esta agenda de la gente con la cual nos interrelacionamos, poner en la agenda esta cuestión de la monstruosidad de lo producido en San Cristóbal y de la multiplicidad de determinaciones que están jugando en la producción de este fenómeno. Hemos enunciado algunas vertientes, pero tenemos que estudiar y profundizar más esto. Pero este encuentro yo creo que es la expresión del camino que tenemos que recorrer para poder ir configurando estrategias preventivas, estrategias psicológicas, estrategias pedagógicas para abordar estas situaciones. Esto me parece que el público presente, ustedes que han jugado un papel importante, creo que están dando muestra de lo acertado que fue
en la cabeza de los organizadores de proponer esta situación. Y de hecho, que como siempre ocurre en estas reuniones, los que nos vamos no somos los mismos que ingresamos. Muchas cosas nos llevamos, muchas cosas nos conmueven. En muchas disentimos y en otras nos quedan interrogantes. Y esos interrogantes son fructíferos. Y yo quiero referirme a una experiencia, porque la experiencia tiene toda la dignidad de la práctica y decía, creo que Engels en un trabajo decía que la experiencia es superior a la teoría, tiene la dignidad de la práctica. Una experiencia y una reflexión. Lo que pasó en la escuela hay que enmarcarlo, digamos, de alguna manera también en la teoría de las instituciones. Esa es una institución. Y las instituciones, ¿no es cierto?, son organismos vivos, relacionales, que se configuran con un fin determinado. La tarea determina la calidad de la institución. Y en ese camino la institución va configurando una cultura, va configurando modalidades y formas de relacionarse, va determinando estratificaciones, lo que se llama lo instituido, y va recibiendo las presiones del medio, que es lo instituyente. Hay una dialéctica entre lo instituido y lo instituyente. Podemos mirar lo que pasó allí también desde esta óptica. ¿Por qué? Porque yo me voy a referir a una experiencia que nos tocó protagonizar en un par de escuelas de la zona oeste. Por supuesto, no digo la escuela, una escuela primaria y una escuela secundaria. En la escuela primaria, me acuerdo que llego allí, me recibe una portera y me introduce, y veo que una escuela modesta pero cuidada. Y había un cierto ordenamiento del trabajo de los alumnos. Y me reciben figuras que representan lo que en ese momento era el equipo institucional. Uno cuando trabaja en estos términos se da cuenta que ahí se ha construido una laboriosa cultura, ¿no es cierto?, del trabajo, y del respeto de las relaciones entre pares, de la escucha, y donde es posible desde ese lugar, ¿no es cierto?, poder cuestionar aquello que viene de los niveles superiores. A ver, ¿qué es esto? Es lo que leímos en la declaración de principio de Cetera, ¿no es cierto? Los docentes dejan de ser meros transmisores, ¿no es cierto?, de políticas que le vienen desde otro lugar y se transforman en ejecutores activos. Entonces, ahí fíjense una cosa, que es una de las cosas que detectamos, que participamos en algunas reuniones con alumnos y docentes y había un vínculo entre ambos, que era solidario, de encuentro, de escucha, de participación. Todo lo contrario de después lo que me pasó en otra escuela, donde el vínculo era un vínculo refractario, de desencuentro, de falta de escucha, de cada uno centrado únicamente en su disciplina, de priorizar, a ver, lo curricular, esto que yo le decía hoy, sobre lo pedagógico. En esta escuela entonces encontramos
encontramos esto. Es cierto que dirían las vicisitudes que tiene cualquier escuela al cual no tiene recursos, que le faltan para arreglar los caños, que no tiene por momentos elementos para calefaccionar invierno. Vive todo eso. Pero lo fundamental de todo esto, ¿qué era? El vínculo humano. La relación, valorizar la relación entre personas, la situación de escucha, el afecto. Fíjense una cosa, lo saco de ahí y lo llevo a mi práctica clínica. Yo he trabajado con muchas personas que tienen trastornos por consumos de sustancias, y ustedes saben lo difícil que es trabajar con ellos. Cómo se producen esto que llamamos en la clínica una burbuja narcisista, por la cual la persona va haciendo desaparecer los vínculos humanos y lo transforma en vínculos con sustancia. Pero cuando el terapeuta pone en ejecución el vínculo humano, puede empezar a producir una fisura, una brecha, donde el otro empieza a ver que hay una posibilidad. Y donde el otro, sí, el respeto no se enuncia, el respeto se practica. Donde hay respeto por el otro, se va rescatando el sentido humano de otro. Y esto es lo que hay que poner en juego en la escuela. Ese vínculo humano se transforma en vínculo pedagógico, porque sin esto no hay posibilidad de aprendizaje, porque los aprendizajes nos enseñó Vygotsky eso, y Paulo Freire, y todos los aprendizajes son sociales. No son. Después uno individualmente, digamos, lo metaboliza, pero los aprendizajes son sociales. En el aula todo lo que se produce. Además, en el aula no solamente se aprende la currícula, no solamente se aprende la ecuación de no sé cuánto. Se aprende a respetar al otro, se aprende a escuchar, se aprende a compartir. Se aprende a emocionarse, se aprende, o sea, todo eso se aprende. Y ustedes, docentes, son los que tienen el alto honor y responsabilidad de generar esto, de producir esto en los alumnos. Después me tocó, y cierro, ir a una escuela secundaria, que me acerco y los alumnos estaban sentados en la puerta. Empiezo a buscar a los directivos. Yo podía haber sido un asesino serial. Al final, tras ir probando, me encuentro en una oficina tras una parva altísima de expedientes. Estaba la directora ahí. Los alumnos, cualquier cosa. Después intento yo, y ¿qué es lo que me encuentro? Con el vínculo refractario. El vínculo refractario es una condición por la cual yo se lo asigno fundamentalmente el trabajador de la ecuación. No puede escuchar. Está imbuido exclusivamente en su propio universo disciplinar. Y, como decía Paulo Freire, deposita la educación bancaria en la cabecita de los alumnos que se dejan, porque hoy, en esta juventud, que tenemos que estudiarlo más, pero es una juventud que patea, que lucha, que algunos se desbandan mal y otros eso no funciona. Entonces, ¿qué pasaba? Fíjense, porque esa escuela estaba frente acá hay otra cosa, estaba frente a una plaza. En las plazas de los barrios, ¿qué pasa? Se juntan muchos muchachos para consumir alcohol, droga, qué sé.
la escuela estaba mimetizada con ese lugar. Y en vez de gestar una cultura del trabajo, de la educación, de la reflexión, estaba copada por la cultura que le venía de afuera. ¿Por qué? Porque no había una fuerza que trabajara eso. Por eso yo rescato de todo esto, a ver, los planteos subjetivos que tiene que tener un cuerpo de trabajador de la educación en una escuela. Sí, ya me voy. Los planteos que tienen que tener. Es decir, no, esto no surge espontáneamente. Lo que surge espontáneamente es una condición de desprecio por la vida, de crueldad, de narcisismo, de individualismo. Lo que hay que crear otra cultura, esa cultura que nos brota en el barrio, una cultura del amor, fíjense una cosa, dígame una cosa, si el vínculo humano no es el rescate de la cultura del amor que tiene una madre maternaje con sus hijos. Yo he trabajado y estoy trabajando planteando de que la prevención en este tema, pero también en el tema de consumo, es un acto de amor. Es trabajar aquello que se da entre la familia, el maternaje con los hijos, porque la familia cuando está con los hijos, ¿qué hace? Le previene cosas, le dice, trabaja estas cosas. Los terapeutas tenemos que seguir ese camino. Bueno, pero volviendo a esa escuela estaba inundada. No había podido construir una cultura que pudiera oponerse, digamos, a esta cultura del individualismo, narcisismo que brotaba ahí de las formas de consecución del barrio. Por lo tanto, yo creo que es nuestro deber como trabajadores de educación, como agentes de salud mental, como psicólogos sociales, en instalar en las instituciones esto. Es nuestro deber instalar en la sociedad estas cuestiones y fundamentalmente, digamos, inundar, como yo decía, a ver, el barrio, el gremio, las instituciones, las escuelas, inundarla con esa torrente que nos da fundamento, esa torrente de libido, inundar de libido porque hay mucho sufrimiento y dolor. Gracias a todos.